Las 8:11, estamos de regreso. Esta nueva hora de actualidad en Ahora es Cuando en Infinita por la 100.1 e Infinita.cl nos lleva directamente a Estados Unidos para conversar con el embajador de Chile en ese país, Juan Gabriel Valdés. Qué gusto, mi querido embajador. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, mucho gusto de estar contigo. Embajador, Muchas gracias. ha sido una semana de harta actividad bien intensa. Voy a partir así, Cansadora. sí, pues voy a partir preguntándole en términos bien generales. Después hacemos ahí zoom en algunas cosas bien particulares, ¿no? Pero son 80 años ya de la Organización de Naciones Unidas. Usted que tiene un conocimiento de cómo se ha venido escribiendo la historia, digamos, de este organismo, que ha sido un observador, además del devenir de la realidad mundial. ¿Hay algo que le haya llamado la atención en particular de cómo se han conmemorado los 80 años de Naciones Unidas? Bueno, yo creo que lo principal quizás es que los 80 años llegan en un momento de crisis muy profunda de Naciones Unidas. Uh-huh. Yo creo que los 80 años son una manera de recordar por qué se fundó Naciones Unidas y cuáles fueron las razones de fondo que llevaron a que los países decidieran instalar este sistema que llamaron multilateral, porque era una capacidad de los países de hablar entre todos, y era por lo tanto multiétnico, multinacional, multigéneros. O sea, era un mundo que trataba de conversar entre sí después de la horrorosa destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Fue tal el horror que causó en Europa y en Estados Unidos y en los países principales, en el mundo entero, la brutalidad, los crímenes horribles cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todo lo que eso significó, que los países más grandes llegaron a la conclusión que no podían sino tener un organismo en el cual reunirse para poder conversar y tratar de mantener la paz. Y de ahí surgió la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Humanos, y un total de compromisos que tomaron los países para respetar el derecho internacional y para poder trabajar conjuntamente para impedir que nunca más la guerra, nunca más. Y los resultados, como bien dijo el presidente Boric en su discurso, son tristes, por cuanto a los 80 años de haber tomado esos compromisos, hoy día vemos guerras por todos lados y brutalidades que son similares a las cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no fue un aniversario de celebraciones, fue un aniversario de culpabilizaciones, de revisión triste de dónde hemos llegado y cómo hemos vuelto a una situación que parecemos estar cerca del año 38, 39 antes de la Segunda Guerra Mundial, de lo que fue más bien el espíritu que primó después de la Guerra Mundial del 45 y el 46. Por lo tanto, mi generación y yo mismo, que viví un mundo en el cual yo nací el año 47 y que vi permanentemente un mundo en paz, hoy día vemos un mundo en el cual la guerra mundial es más que posible. Es más que posible, como me dijo ayer una autoridad de Naciones Unidas, no es más que posible, es probable. Uh-huh. Ahora déjeme Esa creo que fue la marca principal de llamémosla celebración. Ahora, déjeme preguntarle, embajador, una cosa es cómo el mundo, el devenir del mundo ha derivado en algunos de estos episodios, o en todos estos episodios, para ser más preciso. Pero otra es la manera en que la Organización de Naciones Unidas tiene capacidad para poder abordarlos y enfrentarlos, ¿no? Y allí así uno va escuchando progresivamente una, digamos, multitudinaria cantidad de comentarios que apuntan a que, en el fondo, la estructura de Naciones Unidas, de alguna manera, se ha venido quedando un poco atrás para poder hacerle frente a ese objetivo. ¿Usted comparte esa opinión? Absolutamente, claro. Yo creo que digamos, creo que hay un espíritu sin duda que busca renovarla. Nadie, digamos, son pocos los países, desgraciadamente son países muy principales, los que piensan que el multilateralismo ha muerto y por lo tanto la capacidad de los países de dialogar entre ellos, entre todos ellos, es cada vez menor o cada vez menos importante. Pero en todo caso hay un espíritu de renovación, hay una búsqueda y hay gente con coraje que piensa que puede tomar las riendas de este proceso para encaminarlo nuevamente en un sentido positivo. Eso no cabe duda, hubo mucho discurso en ese sentido llamando a las Naciones Unidas a reflexionar sobre el momento en que está y a cambiar. ¿Y cuál es el principal cambio? El principal cambio es que efectivamente el veto que tienen 5 países, los 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial,
se está ejerciendo de una manera tal que tiene completamente paralizado al órgano que es fundamental en Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Francia, Inglaterra, China, Rusia y Estados Unidos no logran ponerse de acuerdo. Lo veo yo, por ejemplo, en una cosa tan de detalle como es la ayuda a Haití, que está destruyéndose y se está acabando como sociedad, por cuanto la criminalidad es tan brutal que la gente no puede seguir viviendo en un mundo gobernado por criminales armados hasta los dientes. Esa situación que podría ser fácilmente abarcada y que no cuesta una cantidad de dinero y gigantesco como el que se está gastando en distintos lados del mundo para guerras feroces e inútiles, resulta que en Haití no se puede hacer porque Rusia y China vetan una resolución que permitiría enviar una fuerza para terminar con el grupo de bandidos que manejan el país. Esa imagen solamente refleja lo que está sucediendo en Naciones Unidas. Ya, déjeme preguntarle ahí, tengo una duda, embajador, Rusia, respecto a esto. China y Estados Unidos hace imposible Ah. que se maneje el organismo, y la gente que lo que ve en la calle, Naciones Unidas no sirve para nada, dicen, porque naturalmente no resuelve ningún problema. No Naciones Unidas no sirve para nada. Lo que no sirve para nada es el organismo y la forma como está manejada por los grandes países. Esa es la realidad. Los 5 miembros del Consejo de Seguridad no han aceptado nunca que se amplíe el Consejo de Seguridad, que se reforme y que ingresen países que tienen una dimensión muy grande en el mundo y que hoy día son grandes participantes de procesos de paz. Estoy pensando en la India, estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Kenia y en países que no están allí, que deberían estar porque tienen la dimensión de población y tienen la dimensión de fuerza como para poder contribuir a que se tomen realmente decisiones que permitan que la paz se extienda y que se controlen los focos de guerra más peligrosos que existen, como los que están en el Gaza o lo que está en Sudán o lo que está sucediendo en este momento en algunas otras partes del mundo donde hay conflictos insolubles, como es Rusia con Ucrania. Y ahora, ¿qué posibilidades hay entonces en ese contexto de que se pueda reformar la manera en que funciona el Consejo de Seguridad con esta capacidad de veto que tienen en los países? Bueno, yo no puedo más que decir de que no soy muy optimista. Creo que hay grandes personalidades en el mundo que pueden influir, sin duda. Así ha sido siempre, en realidad, desde la creación de la Unión Europea o la creación de nuestra América Latina en adelante, uno puede ver grandes figuras que cambiaron el curso de la historia. No los vemos por ahí hoy día. Lo que vemos es más bien una sensación de abandono de toda norma y de toda ley. Y eso crea naturalmente un escepticismo todavía mayor. Pero esta es una lucha que da el hombre hace mucho tiempo, es una lucha, y en ese sentido lo que planteó el presidente Boric es muy interesante por cuanto él fue a las bases de la discusión. Él no fue a la parte técnica de la discusión, sino que se dirigió a la capacidad de los seres humanos de entenderse entre sí y a lo que significa humanidad. ¿Cuál es el sentido de la humanidad? ¿Qué significa cada niño aplastado por una bomba en Gaza? ¿Qué significa un cuadro en el cual hay niños que son exportados o robados o secuestrados desde Ucrania para ser educados en una lógica rusa frente al futuro de Ucrania? ¿Qué significa esa brutalidad? Significa una pérdida completa de lo que es humano. Y por lo tanto el presidente fue una visión filosófica de lo que significa hoy día estar en un mundo como el que vivimos. Claro. Y creo que en ese sentido fue muy bien recibido su discurso. Creo que es uno de los discursos más valiosos que ha dicho ningún presidente en Naciones Unidas. ¿Y cómo fue recibido el anuncio de la candidatura de Michelle Bachelet, embajador? Yo creo que muy bien, pero también diciendo todo el mundo qué coraje, qué valentía tiene Michelle Bachelet para enfrentar unas Naciones Unidas en este cuadro, Claro. en el cual las crisis son varias, porque yo he mencionado ahora el Consejo de Seguridad, pero no he mencionado lo que significa desde el punto de vista económico para una organización que tiene que cubrir hambre en distintas partes de África, porque la gente piensa en Naciones Unidas y piensa solamente en un grupo de personas que discuten en un edificio. No, eso no es así. El otro día leí un artículo que me pareció absurdo sobre Naciones Unidas como un conjunto de funcionarios con buenos sueldos. Eso no es así. O sea, las personas que van a jugar su vida en África o alimentan a niños que están en una situación de absoluto abandono o son capaces de curar enfermedades que son pestes que pueden destruir a poblaciones enteras en África o en Asia, que son capaces de generar apoyo en el terreno de la cultura y de la educación de niños que no tienen ninguna otra posibilidad de educarse
que tienen humanidad en definitiva, que responden a criterios de humanidad. Esas Naciones Unidas no tienen hoy día financiamiento por cuanto Estados Unidos ha retirado una parte muy importante del financiamiento que entregaba. Los países entregaban recursos a Naciones Unidas de acuerdo a sus ingresos y a su cantidad y a su posibilidad económica, Ajá. y por lo tanto Michelle Bachelet se va a encontrar, si es elegida, con una institución en la cual va a haber que cortar de una manera muy brutal el gasto. Y el gasto significa menos niños educados, menos niños alimentados, menos conflictos en los cuales la gente apoya a quienes lo sufren, a los civiles que están sufriendo la violencia, menos apoyo a mujeres que son violadas y que son usadas como un botín de guerra. En fin, eso es Naciones Unidas. Entonces, como yo he vivido eso, yo estaba en África Central, he visto lo que significa la situación en África Central, he visto lo que significa la situación en Sudán, he visto lo que significa la situación en Haití. Esa es Naciones Unidas, la gente que está sacrificándose ahí, que vive en condiciones bastante modestas y tristes para enfrentar un mundo de gran dureza, como es el mundo real. Así que Michelle Bachelet es vista como una persona que tiene no solamente la historia personal de ser 2 veces presidenta de Chile, sino que además alguien que ha tenido en su mano un organismo como el de Derechos Humanos, que es un organismo que está precisamente donde está el dolor. Y en segundo lugar, es una mujer que ha tenido el asunto, ha comandado la dirección que le da a la mujer dignidad en el mundo, por cuanto 50% de la población mundial son mujeres y es la parte del mundo que está marginada. Todavía, a pesar de toda la lucha de las mujeres por conseguir una situación de paridad, hoy día en el mundo es evidente que la víctima principal de cualquier conflicto y de cualquier situación de violencia son las mujeres. Hoy día Embajador. las mujeres son botín en guerras terribles en Sudán y en otras partes de África, y lo mismo ocurre en Haití, donde las violaciones son masivas. Estoy hablando de violaciones de niñas de 11 años y de 10 años. Esa situación, por ejemplo, la tolera Naciones Unidas sin ninguna capacidad de acción, pero no es Naciones Unidas la que la tolera. Son los 5 miembros del Ya. Consejo de Seguridad que no se ponen de acuerdo en una resolución para encontrar una solución rápida al problema que hay en Haití. Y eso es muy trágico. Por lo tanto, Michelle Bachelet tiene una tarea gigantesca en el caso de ganar, y fueron muchas las personas que me dijeron: qué coraje la de esta señora de postularse para un cargo de esta naturaleza. Yo creo que esa fue la primera Mm. reacción, entendiendo que ella tiene una enorme popularidad en Naciones Unidas, es vista como una persona con un gran conocimiento y que tiene la calidad moral y la calidad humana para enfrentar esta realidad. Hay otros candidatos, esto no va a ser fácil, Sí, déjeme hay preguntarle por eso, intenciones. porque ¿qué posibilidades tiene Michelle Bachelet? Porque una cosa es que ella tenga el coraje, pero otro que tenga las posibilidades. Y aquí sabemos que no es la única candidata, se han mencionado otros nombres, no necesariamente presentados formalmente por sus respectivos gobiernos todavía, pero sí aparecen otras figuras también. Déjeme preguntarle qué posibilidades ve usted que tenga Michelle Bachelet. Claro, yo creo que Michelle Bachelet no es solo el coraje, es la experiencia, Ujú. es la capacidad de mirar el mundo de una manera global. Hay candidatos que reflejan solo la experiencia de agencias y han estado durante años y décadas en la misma agencia. Bueno, tienen experiencia sobre cosas que son muy importantes, pero no necesariamente tienen la visión política y la visión global que tiene Michelle Bachelet. Pero dejando eso de lado, yo siento que hay rivales que son muy respetables y muy importantes y son muy valiosos. Yo tengo una amistad personal muy grande con con una de ellas que tiene que fue vicepresidenta de Costa Rica y que está hoy día a cargo de la UNCTAD, y que sin duda es una candidata de mucha fuerza, como es Rebeca Greenspan. Así, pero Ahora, Rebeca Greenspan, eh, corríjame, embajador, no ha sido presentada todavía formalmente por Costa Rica, ¿o sí? no, que yo sepa, no. Ya, claro. Que yo sepa, no ha sido todavía presentada por Costa Rica, pero seguramente va a tener el respaldo de Costa Rica, a pesar de las diferencias políticas que hay ahí, porque el presidente de Costa Rica ha considerado que, siendo costarricense, es un honor para Costa Rica poder tener una personalidad de su talla para postular y Ujú. competir en la Secretaría General. Así que yo creo que los rivales son importantes y naturalmente tienen apoyos importantes, y creo que la carrera en ningún caso está ganada. La carrera tiene dificultades enormes y no puede descartarse que se elija otra persona, por supuesto. Déjeme, Pero creo que el hecho
que Michelle Bachelet haya decidido competir y que el gobierno la haya apoyado de esta manera, creo que es algo muy positivo. Déjeme preguntarle por una cuestión en el entendido de mirar los equilibrios y bueno, que ahora le correspondería a Latinoamérica, desde Javier Pérez de Cuéllar, que dejó el cargo a fines del 91, que en Latinoamérica no ha estado en la Secretaría General, que ahora deberíamos tener una mujer por primera vez tras 80 años encabezando Sí, la ONU. Pero al mismo tiempo y buscando, digamos, esos como matices y equilibrios, hay quienes dicen, pero probablemente lo que le pueda jugar en contra a Bachelet es que ella es socialista, al igual que Antonio Guterres, ¿no? Y por lo tanto, eventualmente eso pueda no jugarle a favor, sino que jugarle en contra, y especialmente ante la posibilidad de veto de un país como Estados Unidos, que así como portaestandarte del socialismo no es, precisamente. así es. Bueno, todo es posible, pero naturalmente que yo creo difícil que se aplique el veto, porque el veto no se aplica desde hace mucho tiempo. Creo que efectivamente en las elecciones de esta naturaleza ha habido una vez de aplicación de veto. Los países tienen más bien los países, los 5 grandes, tienen la tendencia y han manifestado históricamente la tendencia a tratar de ponerse de acuerdo en una persona. En el curso de cuya discusión van sin duda descartando nombres, pero en ningún caso van vetando en un sentido público a una persona. Cuando el señor Pérez de Cuéllar fue elegido, hubo alrededor de 100 nombres que fueron estudiados antes de llegar al suyo. Por lo tanto, creo que eso es una realidad. Ahora, veremos, porque naturalmente que las cosas no son exactamente como se ven desde el punto de vista ideológico. No, nadie llega como socialista a la Secretaría General. La Secretaría General tiene que tener, o la persona que postula, tiene Ujú. que tener una visión sin duda de cómo el multilateralismo tiene que desarrollarse. Y nosotros vamos a ir a Michelle Bachelet naturalmente postula la necesidad de que el multilateralismo y el derecho internacional sigan siendo la norma por la cual se rigen los países cuando negocian entre ellos ante situaciones de crisis. Eso es una realidad. No se puede encontrar un candidato que llegue y diga, no, mire, el derecho internacional sirve poco y no vamos a tratar el multilateralismo. Ahí, claro, eso no va a pasar. Tiene que ser un candidato que apoye el multilateralismo, porque si no, ¿para qué postula? La segunda cosa es que tiene que defender la Carta de Naciones Unidas y tiene que ser capaz de comprender la Carta de Naciones Unidas de una determinada manera. Yo creo que hay una forma de explicar cómo se ve la Carta que es muy importante para el siglo XXI, no para el siglo XX cuando fue hecha. Yo creo que en tercer lugar hay que demostrar una capacidad administrativa o tener el tipo de personas en la administración de Naciones Unidas que entiendan la crisis que pasa a Naciones Unidas desde el punto de vista financiero y que sea capaz de actuar frente a ella. La capacidad de renovar el entusiasmo de los funcionarios. Yo estaba ayer viendo a la gente que trabajó conmigo en Haití, que trabajó conmigo en África Central. Siempre que vengo a Nueva York los voy a ver porque son amigos para toda la vida. Y esos amigos me dicen, bueno, estamos muy Ya. decaídos desde el punto de vista de que entramos aquí con mucho idealismo y con la idea de funcionar moviéndonos en un país y en otro de una manera que es bastante dura como vida, muchas veces porque se vive en campamentos durante una gran parte de la vida, gente que dedica su carrera profesional completa a esto, y naturalmente estamos decaídos por cuanto vemos que hay una falta de conducción y hay una situación difícil en un cuadro en el cual los 5 miembros permanentes tienen o bien una crisis política o bien un tipo de orientación que daña la manera como fue concebida Naciones Unidas. Embajador. Por lo tanto, creo que efectivamente la competencia va a ser difícil, pero no va a estar orientada en los criterios que nosotros chilenos vemos en los candidatos. Ya, usted es de los que, ya me imagino la respuesta, pero no voy a responderla por usted. ¿Cree que puede o no puede afectar la candidatura de Michelle Bachelet el que el presidente Gabriel Boric haya tenido una mirada crítica a figuras como Donald Trump por el tema del cambio climático? Yo creo que no, yo creo que en realidad, a ver, hay dos maneras de mirar la pregunta. Una es mirar la relación de Chile con Estados Unidos en el momento actual, Ujú. y otra creo que tiene que ver con la forma como Estados Unidos ve Naciones Unidas, que son dos cosas distintas. Yo creo que la relación de Chile con Estados Unidos es una relación, como ya he dicho, es estable y es positiva, por cuanto Estados Unidos entiende perfectamente que Chile es un aliado valioso en una parte crecientemente importante desde el punto de vista geopolítico, que es la parte sur del continente americano,
Y en tercer lugar, porque tenemos una excelente relación desde el punto de vista de las inversiones y del trabajo económico entre empresas, eso es evidente. Las inversiones norteamericanas en Chile son muy optimistas respecto de Chile. En segundo lugar, desde el punto de vista de la seguridad, Chile ha colaborado con Estados Unidos de una manera muy evidente y Estados Unidos ha colaborado mucho con Chile también en materia de seguridad interna de Chile. El trabajo de la PDI con el FBI y con el Ministerio de Seguridad en Estados Unidos es muy fuerte, por eso nos mantienen el visa waiver. En tercer lugar, creo que las relaciones entre las Fuerzas Armadas son muy estables, por lo tanto hay un grado de cooperación y un grado de conocimiento profundo y una confianza muy grande. Y es muy interesante ver de que un país que puede discrepar, que tiene un gobierno que discrepa de la manera como discrepa mi gobierno con el gobierno de Estados Unidos, la verdad es que es sorprendente que al mismo tiempo se tenga una confianza tan grande como se tiene hoy día en materia de seguridad y en materia de cómo enfrentar los problemas principales que tiene la región en materia de violencia, de violencia criminal y de necesidad de controlar problemas como la inmigración ilegal. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la relación es positiva y no nos ven, Estados Unidos no nos ve como un país hostil. Esa es una cuestión muy importante. Nos ve como un país que discrepa desde el punto de vista de gobierno frente a la política que tiene el presidente Trump, pero eso no afecta el hecho de que nosotros somos un país que tenemos con Estados Unidos una relación abierta. Conversamos todo. Y eso creo que es importante. Espero que no cambie. Perfecto. Ahora, desde el punto de vista de la situación con Naciones Unidas, el discurso del presidente Trump lo dice todo, vale decir, Estados Unidos no considera que el multilateralismo que se armó después de la Segunda Guerra Mundial sea la manera como debe ser conducido el mundo. Estados Unidos considera que hoy día hay potencias que tienen la capacidad y tienen la fuerza para ser suficientes en términos de toma de decisiones que interesan a sus propios países. America First significa básicamente que Estados Unidos no considera la opinión de los otros para proceder a desarrollar su propio poder y su propio desarrollo. Y eso es un cambio muy fundamental. Hay que mirar los discursos de Roosevelt o los de Kennedy para darse cuenta que no tiene nada que ver esa posición. Yo no la estoy condenando, sino que simplemente estoy destacando el hecho de que ya no tiene nada que ver el Estados Unidos de hoy con aquel país que se le ocurrió que la solución era organizar una conversación mundial para impedir que se siguieran repitiendo guerras atroces. Creo que esa es una cosa que es muy importante y que a veces a los chilenos les cuesta entender. Si esa es la realidad que vivimos hoy, no tiene nada que ver. Voy a decir más, el país al que yo llegué como embajador con Obama, cuando la presidenta Bachelet me distinguió con ese nombramiento, no es el país en el cual estoy hoy, es distinto, es otro país. Y eso es muy importante de tomarlo en cuenta. Pero no significa eso de que ese país vaya a decidir, mire, voy a vetar a una persona porque va a trabajar de acuerdo a las normas de Naciones Unidas. Estados Unidos sabe que existe Naciones Unidas, quizás para ellos tiene mucho menos interés hoy día que el que tenía antes y a lo mejor la discusión del secretario general no va a ser tan importante en Washington como lo fue hace un tiempo, así que es perfectamente posible que lo que se decida es que la persona que conduzca a Naciones Unidas sea una persona que le conviene a Naciones Unidas porque no tiene ningún interés Estados Unidos en terminar con ella, pero al mismo tiempo que tenga una buena relación con Estados Unidos, que no sea una persona que sea, por decirlo así, antiamericana. Michelle Bachelet estudió en Estados Unidos, desarrolló su capacidad que luego se expresó como ministra de Defensa en Estados Unidos porque estudió con el ejército americano, tuvo a sus hijos en el colegio allí, tiene una visión perfectamente positiva de la parte positiva que tiene Estados Unidos, por lo tanto no veo de que haya una sensación de desconfianza en ese sentido. Perdón. Muy bien, pues. Muchas gracias, embajador, por conversar esta mañana con nosotros. Ha sido una gran conversación, muchas gracias, muy amable.